Había una vez un hombre que creó un monstruo, le cuidó y le alimentó, convencido de que la fiera jamás se revolvería contra la mano que le daba de comer. Pero el monstruo creció y se hizo muy fuerte, y un buen día se revolvió contra el hombre e intentó matarle. Puede que ustedes crean que les estoy contando la historia del doctor Frankenstein, pero el hombre del que hablo se llama Quim Torra. Bueno, en realidad fueron varios hombres. El que creó el monstruo se llamaba Jordi Pujol. Los que lo alimentaron después fueron Artur Mas, Carles Puigdemont y, por supuesto, Quim Torra, el que más cuidados le dio, el que más le alimentó y el que más fuerte hizo que se hiciera. Y finalmente ese monstruo, que se llama CDR, se ha girado contra esa mano que le dio de comer. Quim Torra ayer les dijo a los CDR, a esos comandos urbanos que buscan la violencia en las calles, generalizar el odio y atacar a todos los que no opinan como ellos, a todos los que no se pliegan ante el rodillo nacionalista, les dijo que estaban apretando y que hacían muy bien, que tenían que seguir apretando. ¿Y ellos qué hicieron? Pues apretar. Apretaron tanto que ayer se desataron los disturbios en Barcelona. Acorralaron a los Mossos d'Esquadra, rodearon la Jefatura Superior de Policía e intentaron asaltar el Parlament de Cataluña. Hubo disturbios, hubo enfrentamientos y hubo heridos. Los Mossos d'Esquadra se están quejando de la Generalitat, creen que les han dejado abandonados a su suerte, que les han utilizado como policía política y después no les dan ningún tipo de apoyo. La verdad es que está pasando algo grave en Cataluña y hoy mismo Quim Torra, hace un rato en el Parlamento de Cataluña, ha lanzado un nuevo órdago. Le ha dicho a Pedro Sánchez que o convoca en un mes un referéndum de autodeterminación o le retira su apoyo. Tan graves están las cosas en Barcelona que el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha dicho que todo esto le recuerda a los sucesos del 34. ¿Se acuerdan? Cuando Lluís Companys declaró el Estat català en la República Española. Bueno, finalmente Companys fue detenido, la Generalitat intervenida, han pasado muchos años y no sé si podemos encontrar paralelismos, pero hay gente que sí los encuentra. Y así siguen las cosas, en espera de ver lo que ocurre, después de que toda la violencia se desatara el pasado sábado, cuando hubo una manifestación de policías y guardias civiles en Barcelona, convocados por Jusapol, la plataforma que está reivindicando la equiparación salarial de policías y guardias civiles con policías autonómicas y municipales. Hoy tendremos en nuestro programa a un portavoz de Jusapol para hablar de esos enfrentamientos que se produjeron en esa manifestación y de esa reivindicación. Y si nos queda tiempo, hablaremos una vez más de las famosas grabaciones de Villarejo. Ya saben, de todo el asunto con el tema Gürtel, que ahora resulta que los condenados por Gürtel dicen que si va a haber, no van a ser válidos los juicios y las condenas con todo lo que se está sabiendo de Villarejo, y nuevas revelaciones acerca de las implicaciones de Baltasar Garzón y Dolores Delgado con asuntos bastante oscuros. Temas que abordamos esta noche en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, que son muchos, la verdad. Hoy nos acompañan en la mesa de Los Intocables Javier Galue. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Alfredo Perdiguero, gracias por acompañarnos. A ti por invitarme, faltaría Muy más. especialmente un día como hoy en el que hablaremos de la policía y de lo que está pasando con la policía en este país, que es grave. Gracias, Javier. Gracias también a Ana Velasco Vidal-Abarca por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Muchas gracias, Javier. Gracias por acompañarnos. Y Francisco Trejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas Muy noches. buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, como están ustedes viendo, la verdad es que ayer se desató una auténtica batalla campal en Barcelona. Día 1 de octubre se celebraba ese primer aniversario de lo que fue aquel referéndum ilegal convocado por los secesionistas y, lógicamente, los activistas del separatismo querían celebrarlo. Hasta tal punto que, bueno, se realizaron desde primera hora de la mañana cortes en la estación del AVE de Gerona, en la autopista AP7 a la altura de Hospitalet, cortes en diversas calles de Barcelona, y por la noche las cosas se calentaron bastante. Los manifestantes trataron de asaltar el Parlament de Cataluña, acorralaron a los Mossos d'Esquadra, rodearon la Jefatura Superior de Policía en la Vía Laietana. La verdad es que los Mossos d'Esquadra no daban abasto, tenían pocos efectivos para contener a la gente que había salido a las calles con ánimo de violencia, tuvieron que refugiarse en espera de refuerzos y la verdad es que la noche nos dejó imágenes como estas.
Todo esto se producía después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se hubiera visto con los CDR, con los Comités de Defensa de la República, a los que les había dicho que estáis apretando y hacéis muy bien, porque lo que hay que hacer es apretar. Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Y lógicamente, ¿qué hicieron los CDRs, estos piquetes violentos? Pues apretaron y liaron la que liaron. La portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Elsa Artadi, ha salido hoy tratando de decir que, bueno, que ahora que no le echen la culpa a Quim Torra de haber azuzado a los CDRs a generalizar la violencia en las calles, porque una cosa es apretar y otra cosa es la violencia. Y según dice ella, los separatistas hace tiempo que aprietan, pero eso no quiere decir que se salgan de la legalidad. Una cosa és apretar i l'altra cosa és ser violent. Apretar, la societat civil porta apretant des del 2010, des del 2012, i en cap cas ha sigut violenta. El debate desatado ha sido grande, hasta el punto que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al ser preguntado, bueno, quiso desmarcarse de los que acusaban a Torra de haber provocado esa violencia y dijo que a él no le había parecido oír en ningún momento que él estuviera incitando a este tipo de actos violentos. Yo no he escuchado presidente de la Generalitat llamar la violencia. Igual no he escuchado bien. Y la verdad es que creo que sinceramente estamos, después de un año, algo mejor porque hemos abierto una puerta y por lo tanto expectativas a la política, a lo que es la acción política, a lo que es el diálogo, a lo que es el entendimiento y sobre todo que este se fundamente en los temas que preocupan a la ciudadanía y que tienen mucho que ver con su bienestar. Pero claro, este mundo ideal que nos ha pintado Ábalos ha llamado mucho la atención, hasta el punto que el propio presidente del Gobierno esta mañana ha tenido que lanzar un mensaje a través de Twitter diciendo que la violencia no es el camino. Dice, la política catalana tiene que volver al Parlamento. El presidente Torra debe cumplir con sus responsabilidades y no poner en riesgo la normalización política, alentando a radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes. La violencia no es el camino. Lógicamente, en el momento en que el presidente del Gobierno ya ha marcado esta línea de distanciarse un poco y por tanto acusar ligeramente a Torra de haber fomentado la violencia, otros miembros del Gobierno han salido en tromba a decir que tenía razón y que la violencia no es el camino y que no se puede alentar, como por ejemplo Meritxell Batet. Bueno, yo creo que la ministra portavoz lo ha dicho muy claro. Creo que ayer se evidenció el error de haber sacado la política de las instituciones a la calle. El máximo responsable de la seguridad en Cataluña, el señor Torra, además cometió el error de alentar más movimiento en la calle, cuando en realidad tenía que garantizar la seguridad de todos los catalanes y catalanas. Creo que ayer hubo un cuerpo de seguridad del Estado, los Mossos, que hicieron su trabajo y que además sufrieron la irresponsabilidad de un líder político alentando, como decía, ese movimiento en la calle. Desde la oposición se ha criticado mucho lo que está ocurriendo y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha preguntado ¿dónde está el presidente Pedro Sánchez? Ha pedido que aterrice de una vez en Cataluña porque, según ha dicho, Cataluña es en estos momentos un territorio sin ley. Así que estamos ante una situación de caos, ante una situación sin duda de desaparición en combate del Gobierno de España, que ni está ni se le espera, y ante una situación donde Cataluña se ha convertido hoy en un territorio sin ley. Y cuando un territorio se convierte en un lugar sin ley, entonces es cuando peligran los derechos y libertades, entonces es cuando peligra la convivencia, entonces es cuando puede ocurrir cualquier desgracia por no actuar precisamente y garantizar las leyes y la Constitución. Basta de esconderse, señor Sánchez, dé la cara en el Congreso. Un pleno extraordinario sobre la situación en Cataluña y la situación de los derechos y libertades de 7,5 millones de españoles en mi tierra, en Cataluña. Es lo que piden y lo que merecen muchos catalanes, que están siendo desatendidos por este Gobierno. Y desde el Partido Popular, Pablo Casado se ha sorprendido de que sea justamente la primera autoridad del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, por tanto, Quim Torra, quien en su día ya dijera que había que atacar al Estado y ahora aliente a los CDR a apretar en esa violencia. Estamos viendo cómo en las últimas horas hay el máximo representante del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, diciendo no solo lo que ya comentó hace unas semanas, de que había que atacar al Estado, una declaración que la vicepresidenta del Gobierno tildó desafortunada y, sin embargo, no hicieron nada, sino que hoy directamente a la cale borroca de los CDR, que probablemente hay que recordar que los comités de defensa de la República se asemejan en su acrónimo a los comités de defensa de la Revolución que puso en marcha Fidel Castro para los actos de repudio en esta isla caribeña. Como digo, el presidente de la Generalitat hoy ya ha cruzado otra línea roja,
diciendo que tienen que seguir apretando textualmente. La gran pregunta ¿es Quim Torra responsable de haber alentado la violencia que se desató anoche en Barcelona? La verdad que es posible que él mismo sea consciente de que sí, se haya asustado un poco y ha decidido lanzar un órdago. Esta misma tarde, en el Parlamento de Cataluña, en el Pleno sobre Política General, ha lanzado un ultimátum a Pedro Sánchez. Le ha dicho que o convoca un referéndum de autodeterminación en un mes o le retira su apoyo. Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació de manera pactada, vinculant i reconeguda internacionalment damunt de la taula abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. Repeteixo, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés dels Diputats al senyor Pedro Sánchez. Lo ha dicho bien claro y lo ha repetido. Paco, ¿qué te parece? Hombre, yo creo que bastante deleznable lo que hemos visto ayer en Cataluña y las formas de llevarlo a cabo por parte del gobierno, ¿no? Yo ayer he echado en falta, en Cataluña he echado en falta al Ministerio de Interior, es decir, a Grande Marlaska, al ministro de Interior, tratando de poner orden, ya que los Mossos, bueno, pues estaban impedidos o estaban, entre comillas, inhabilitados por sus jefes políticos, ¿no? Pero claro, pararnos y hablar que si los Mossos sí, que si los Mossos no, cuando realmente el problema está en la política y en quienes hacen política y toda la cobertura que desde el gobierno central se le lleva dando en los últimos 3 meses al golpe de Estado que estamos viviendo en Cataluña, bueno, pues yo creo que lo dice todo, ¿no? Bueno, en este caso, Paco, los Mossos d'Esquadra son la herramienta política, la policía política que fue utilizada para reprimir a unos manifestantes independentistas, y estos independentistas se quejaron, pero ¿cómo me hacéis esto? Lanzándome a mi propia policía contra mí y luego dejándoles inasistidos frente a estos manifestantes. Es que hay unas imágenes muy gráficas en las cuales los Mossos d'Esquadra están siendo protegidos por seguridad privada, ¿no? Pero fíjate, vuelvo al tema de la gravedad de lo de ayer, ¿no? Porque tú antes estabas comentando, si me permites, entre comillas, siempre entre comillas, ¿no?, pequeños incidentes como cortes de carretera y demás, pero yo creo que se produjo una de las cosas más graves que hemos visto en democracia y en los últimos años. Yo creo que desde que el mismo Tejero tomara las Cortes Generales, y es decir, asaltaron la delegación o la subdelegación del gobierno de Lérida, es decir, es como si asaltaran el Palacio de la Moncloa, donde está la representación del gobierno español. Descolgaron la bandera nacional, la lanzaron al suelo y la pisotearon. Efectivamente. Sí. Y yo no he oído ni he visto en absoluto ninguna declaración por parte del ministro de Interior. Luego, abundando en las declaraciones del ministro Ábalos, yo creo que el ministro debe de empezar a pensar las declaraciones que hace, porque además de mentir en un montón de ellas, en esta concretamente de ayer cometió una cosa muy grave, cometió perjurio, porque usted cuando juró el cargo de ministro, prometió y juró defender la Constitución. Usted ayer no hizo eso, no hizo eso. El presidente de la Generalitat de Cataluña llamó al ataque a los CDR y usted dijo que no se veía violencia. Hombre, ya está bien de tomarnos el pelo. Si violencia no es lo que vimos ayer en el Parlamento de Cataluña, cuando los Mossos d'Esquadra se tuvieron que parapetar detrás de las puertas de dicho Parlamento, y lo que vimos ayer por las calles, bueno, ya nos dirá usted qué es lo que entiende por violencia. Pasese por la calle de Cataluña, hable con uno y con otro. Y vaya, sobre todo, estos días de grandes confrontaciones. Se va a dar cuenta de la realidad que vive Cataluña, de la realidad que vive el catalán de a pie, aquel que no está por la independencia, que no puede salir a la calle, que no puede protestar, que no puede abrir la boca y al que ustedes le están tomando el pelo. Ya está bien, hombre. Ana, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que lo que pasó ayer es la continuación de lo que lleva pasando muchos años y es la constatación del fracaso absoluto de las políticas de apaciguamiento. Desde hace mucho tiempo, los gobiernos de España han tratado de apaciguar a los gobiernos separatistas que ha habido en Cataluña y no ha servido para nada. Para lo único que ha servido ha sido para fortalecerles, para que ellos vayan aumentando sus presiones, sus presiones al Estado para obtener cada vez más y más poder hasta dar el salto final. Y luego, claro, también es muy preocupante que no lo quieren ver, porque el año pasado,
cuando Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, después de la tomadura de pelo del 1 de octubre, salieron a dar la cara y dijeron que no había pasado nada, que no había habido violencia, que no había habido referéndum, que no había pasado nada, estaban negando la realidad, que es lo mismo que ha hecho hoy Ábalos, negar la realidad. Y lo primero que se debe hacer para solucionar un problema es afrontar esa realidad y, por supuesto, aplicar los instrumentos que tiene el Estado de Derecho para devolver la tranquilidad a los ciudadanos catalanes, aplicar la ley sin ningún tipo de complejo y garantizar una convivencia pacífica en Cataluña, todo ello bajo el amparo de las leyes y, por supuesto, dentro de la nación española, y atajar de una vez este ataque frontal a nuestra democracia que ya ha llegado a unos límites insostenibles. Alfredo Perdiguero, más allá de la evaluación política que puedes hacer, lógicamente tu opinión como policía nos interesa especialmente tras haber visto el papel de los Mossos d'Esquadra, su utilización o su indefensión. ¿Qué opinas? Yo, primeramente, lo que dijo el señor Torra me parece una irresponsabilidad absoluta y extrema. Es decir, y por ahí tenía que estar este gobierno actuando, el gobierno central, el gobierno nacional, contra este señor. Es decir, ¿dónde se ha visto que un responsable, un dirigente, un presidente de una comunidad alienta a los violentos a que sigan actuando? En ningún lado. Yo creo que no se puede consentir en ningún lado, y este gobierno lo ha consentido. No solo con eso, como habéis dicho, sino que el señor Ábalos encima dice que no hay violencia. Mira, yo he hablado con los Mossos, hablé ayer por la tarde y he hablado esta mañana. Casualmente hicieron un curso los responsables, los mandos de los Mossos se les ha mandado un curso a todos los responsables de la BRIMO, de la Brigada Móvil, que son los antidisturbios, qué casualidad, y que me parece, ellos se quejan ahora amargamente de que el tema del rodeo del Congreso, el ataque al Congreso puntual, a su Parlamento, perdón, pues que fue un operativo muy corto, que cuando alguien iluminado les manda a retirarse, cuando habéis dicho, se meten dentro del Parlamento. Se tuvieron que cerrar las puertas con los manifestantes aporreando la misma puerta. Eso es, y que cuando llegan los refuerzos otra vez es cuando ellos salen de dentro. Lo que están haciendo esta gente es un delito. O sea, que salgan una vez más los diputados o estos señores políticos salgan escoltados desde dentro es un delito en el Código Penal. ¿Y por qué no se actúa contra ello? Es decir, no solo dejas a tu policía, a la policía, la dejas a los pies de los caballos, no solo no proteges a los Mossos de tu actuación puntual, que es tu policía, sino que encima les vendes y haces que los violentos campen a sus anchas. Sí que es cierto que ellos se quejan de que no solo les han creado un operativo muy corto, de que han tenido hasta hace un cuarto de hora, como el que dice, órdenes de no querían ver lo del sábado puntual, que no lo querían ver, y que sí que es cierto que al no haber estos mandos puntuales, los mandos intermedios son los que han mandado cargar. Es decir, estas cargas que hemos visto, este cambio de Mossos de hace unos días a lo que hemos visto ayer, a lo mejor nos viene porque yo creo, porque no ha habido estos mandos políticos responsables que acataban órdenes de arriba para poder hacer lo que tenían que hacer. Y eso es lo que ha conllevado las cargas de ayer. Porque si veis, los compañeros estaban los compañeros de los Mossos hablo, estaban tan hasta el moño que han dado cera y cera bien dada. Es decir, que no ha sido simplemente cargar para desalojar, no, sino que parece que todas sus frustraciones las estaban haciendo en esos desalojos, tanto de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en el cual aguantaron mucho tiempo de todo, sino en el Parlamento catalán también, en el cual ya digo que se quedaron vendidos, como ha dicho a la entradilla tú, estaban vendidos puntualmente porque, primero, no hicieron lo que tenían que hacer y, segundo, no le dieron las órdenes adecuadas. Han utilizado material antidisturbio que lleva mucho tiempo sin utilizar, incluso. Es decir, las escopetas con las pelotas de goma han tirado, algunas eran salvas, otras eran pelotas, han tirado algunas, ya digo, yo creo que dentro de esa frustración, de ese quemazón que tienen, porque se encuentran desamparados por arriba, desamparados con su gente ahora mismo y a los pies de los caballos de toda España, porque han visto lo que hicieron el 1 de octubre y la gente, por mucho que hagan ahora, yo creo que no va a ser capaz de aceptarles o verles como lo que realmente deberían ser. Sí que es cierto que sigo diciendo que antes del sábado los Mossos constitucionalistas estaban muy quemados. Los Mossos constitucionalistas estaban desamparados y son por los que van asuntos internos, y que nadie de este gobierno central ha ido a protegerlos.
de este gobierno central y menos del otro. Y que, por tanto, están un poco vendidos después de no aplicar el 155 como deberían y no hacer lo que deberían hacer. Y ahora que nos encontramos en ¿qué? Que hay mozos constitucionalistas que sí que se acercaron el sábado a la manifestación nuestra a apoyarnos y a decir que estaban con nosotros, y había otros que nos veían pasar y se daban la vuelta como que no querían vernos. Por eso digo que mal ambiente dentro de la policía, que es la responsable de gestionar estos hechos puntuales, y que veremos a ver cómo está, pero que el ambiente está muy alterado, que yo creo que esta gente lo que busca, los CDR, lo que buscan es que haya, no voy a decir, un muerto por su lado para ser un mártir y tener una justificación mayor para hacer, y que esperemos no llegar a ese extremo, porque desde luego digo que la quemazón de ciudadanos y de mozos en Cataluña es muy mala. Javier Gaula, ¿qué opinión te merece? Opinión, para no repetir, yo primero sí quería mandarle mi apoyo y un abrazo, y creo que de todos, primero a los constitucionalistas en Cataluña, que están total y completamente abandonados por el gobierno, no por el Estado, porque hay jueces que están allí dando la cara. No por el Estado ni por los españoles. Ni por los españoles, pero por sí supuesto, por el gobierno. Por supuesto. Yo siempre pienso en los Mossos de Escuadra que no son independentistas. Hay que ver el papelón y la presión que deben sufrir dentro de los Mossos, el no ser independentista, ¿no? O sencillamente ser profesional y no decir lo que tú piensas. Porque sabes que en los Mossos hay muchos guardias civiles y policías nacionales que pidieron el traslado al cuerpo de los Mossos cuando se retiraron esos cuerpos de Cataluña, pidieron el traslado para incorporarse, seguir siendo policías, encima mejoraron sus condiciones económicas. Y que cosa que es injusta, por cierto. Y lógicamente ellos no comulgan con una policía política o con unas directrices independentistas, son policías vocacionales y están en ese cuerpo. No, incluso si hay un policía independentista pero es profesional, su ideología no tiene por qué afectar su trabajo, y al no ser activamente independentista, inmediatamente te tachan de enemigo, ¿no? Internamente. Entonces yo les quiero mandar un saludo a todos ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el gobierno? Y es entendible, pero lamentablemente sucede así. Ellos están dentro de un paradigma que no tiene solución, y es el siguiente: si tienes que actuar para solucionar el problema catalán, eso implica perder el gobierno. Si ellos actúan sobre el problema catalán, pierden el apoyo independentista y pierden el gobierno. Entonces, eso es un paradigma. No puedo actuar sobre el independentismo porque pierdo. Entonces, lo que yo hablé aquí en otros programas y que escribí un artículo que se llama comprar el tiempo. Pedro Sánchez ha optado por comprar tiempo. Ahora son 1.500 millones de euros que de todos los españoles le hemos dado al gobierno catalán para que ponga sus embajadas y todo eso. Pues ya has visto lo que ha dicho Torra esta tarde, que le da un mes. Ya, es que es eso. Es que lo que este tiempo le ha salido carísimo. Es que Pedro Sánchez no sabe lo caro que sale comprar a un independentista. No sabe lo caro que es. Y eso es insaciable. Tú le das no 1.500, 15.000, 150.000 millones y al día siguiente están pidiendo la independencia. Porque es así. O sea, ya dentro de su ADN está independencia, independencia, independencia y se acabó. Hasta que Pedro Sánchez no se dé cuenta de eso, que negociar no sirve para nada, porque lo que negocies hoy, mañana se rompe. Y si no lo rompe Torra, lo va a romper Puigdemont desde un exilio bastante, por cierto, cómodo y lujoso en Bruselas, o por ahí, perdón. Eso es lo que sucede. Y lo peor de todo es que el independentismo es como las hienas. Las hienas cuando ven una camada de animales, ¿a por cuál van? Por el más débil. Por el más débil, que es más fácil. Y hoy en día el gobierno de España es débil, está débil, depende de ellos. Entonces van por la presa, huelen sangre y van por la presa. Pero es entonces, es que ellos ven débil incluso al propio Quim Torra. Por eso la analogía del Frankenstein que fabrica el monstruo y luego se vuelve contra él. El propio Quim Torra, que ha alimentado a esos CDRs, los propios CDRs, le ven débil, quieren más y piden su dimisión. Sí, de todas formas, son insaciables. De todas formas, los CDR no son la mayoría del independentismo. No, pero son los que están tomando las calles y los que provocan esta violencia. Y llevan la iniciativa, cosa que no lleva el gobierno. El gobierno siempre actúa a rebufo de la estrategia independentista. Entonces nunca tiene la voz cantante. Y ahí, como siempre digo, estamos en una serie de penaltis donde siempre nos toca ser porteros. Nunca vamos a chutar, siempre vamos a ser porteros y algún gol nos van a meter. Yo creo que entonces, tú, Javier, acabas de dar en el clavo, ¿no? Y lo hemos comentado muchas veces y lo comentaremos hasta que dejemos de tener este infecto gobierno, ¿no? Es la debilidad del gobierno. Es un gobierno débil por cualquier punto que se le mire. Es débil por los nacionalistas vascos, que Ortúzar también le ha dado ya un ultimátum. Es débil por los etarras, que van a pedir una autodeterminación.
es débil por los catalanes, por lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es la fragilidad y la debilidad del gobierno. Pero reflexionando sobre lo que hemos estado comentando aquí en la mesa, antes comentaba Ana que hay un cierto apaciguamiento por parte de los políticos del tema catalán, y sí que es verdad, ¿no?, que ellos se han dado cuenta tarde, porque claro, puede incurrir en numerosos delitos, de lo que dejaron de hacer ayer. Es decir, ayer dejaron de hacer acciones de gobierno por España en Cataluña, y entonces esta mañana han empezado todos, bueno, pues a apaciguar, a decir, no, si no fue nada, bueno, sí, que Quintorra, los medios hoy era horrible escucharlos, esta mañana era horrible escucharlos, ¿no? Entonces están con el tema del apaciguamiento, pero esto no les va a llevar a ninguna parte, ¿no? Porque claro, también comentábamos la aplicación de la ley. Aquí la única ley que hay para aplicar es el artículo 155 de la Constitución, pero un 155 con todas las de la ley, sin televisión, devolviendo competencia, disolución de Mossos y demás. Esa es la única ley que hay, pero claro, hemos visto a Pedro Sánchez, que lo único que le queda es ponerse el lazo amarillo cada vez que vea a Quintorra o a alguno de la Generalitat. Antes también Alfredo comentaba el papel de la Fiscalía. ¿Qué hace la señora Segarra? Yo he oído unas declaraciones de la señora Segarra de hoy, en las que venía a decir que, bueno, vamos a esperar a que lleguen las demandas a los juzgados, los juicios y demás, y denuncias, y a partir de ahí veremos a ver si empezamos a tomar decisiones tal. No, mire usted, aquí hay unos delitos muy graves. Aquí hay un señor que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, representante del gobierno de España en Cataluña, que ha llamado a su ejército particular a la guerra de guerrillas en las calles. Las imágenes lo dejan bien claro, imágenes en todas las televisiones. No, aquí no hay invención, no hay fake news, como dicen las ministras. Pero si el propio Alfredo nos decía que quien provoca que un diputado tenga que salir escoltado de sede parlamentaria ya es constitutivo de delito en sí mismo, podría actuar de oficio la Fiscalía, ¿no? Efectivamente, pues eso es lo que te iba a no hay comentar órdenes yo. de detener. O sea, el problema es que con todo lo que ha habido no ha habido órdenes de detenciones ninguna, porque se le puede imputar evidentemente al señor, yo dije que sedición al señor Torra, pero que no ha habido detenidos por parte de los Mossos. ¿Por qué? Porque hay tan pocos efectivos que no podían pararse a detener a alguien y meter para adentro. O sea, primero era preservar la integridad de los diputados, luego de sus compañeros y luego despejar la gente. O sea, fijaos hasta qué extremo. Y yo creo que la Fiscalía tiene material de sobra como para empezar a hacer actualizaciones. Y luego estábamos hablando en la mesa y yo creo que también es muy grave, ¿no?, que estemos hablando de Mossos constitucionalistas y de Mossos independentistas, cuando el salario de los Mossos de Escuadra sale del Ministerio de Interior. Es decir, aquí vamos a terminar con esa diatriba, los hacemos o todos policías o todos guardias civiles. Pero aquí se acabó el tema este, ¿no? Es decir, es muy grave eso de constitucionalista y no constitucionalista, porque cualquier día los vamos a ver enfrentados entre ellos. No, pero me refiero físicamente en la calle, ¿sabes? Sí, cualquier día. Eso es bastante grave. ¿Sabes lo peor? Que, bueno, no lo peor, pero otras circunstancias, que todo esto hace que hablemos de esto y no hablemos de una tesis plagiada que hizo tambalear un poco ese gobierno. No hablemos de una ministra y un ministro que están ahí en la picota de la ministra de Justicia. Es tan grave que si tenemos tiempo algo hablaremos. Y de la ministra de Defensa, que también está en la picota. También, y del astronauta con sus problemas fiscales, ¿no? Si hay mucha tela aquí. Yo creo que este es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en España, mucho más grave que la tesis de Sánchez, que es una cosa que le retrata como persona sin prejuicios, pero realmente el problema de Cataluña es gravísimo. Y a mí particularmente me resulta desolador comprobar que los dirigentes políticos anteponen al bien común de todos los españoles, su afán de poder. Porque es inconcebible que ningún gobierno se tenga que apoyar en los enemigos de España para gobernar. Esa es una ecuación absolutamente imposible. Y eso es lo que nos está ocurriendo hoy en España, que tenemos un gobierno que está ahí porque le están apoyando los separatistas, los que quieren romper España. Entonces esa situación no nos puede llevar a nada bueno. O sea, es absolutamente destructiva para España y para la convivencia, porque realmente lo que necesitamos es que la inmensa mayoría de los partidos políticos que representan a la inmensa mayoría de los españoles se unan y juntos
hagan frente a este desafío intolerable. Y se tienen que unir el PSOE, Ciudadanos, el PP y los demás partidos, sean más grandes o más pequeños, se tienen que unir todos a una para poner coto a esta situación bochornosa, humillante, intolerable. Y esa es la única salida que tenemos, la unidad entre todos los partidos frente a los separatistas. Hasta aquí hemos llegado. Lo que yo te comentaba de la tesis y de todos estos problemas es que eso estaba haciendo tambalear un poco el gobierno. ¿Tú te acuerdas cuando Zapatero dijo algo de que haya conflicto, ruido que nos conviene? Nos interesa que haya tensión. Nos interesa que haya tensión, pues es eso. El hecho de que haya tensión implica que el problema, los problemas que tenían al gobierno tambaleante, puede ser que se desvíen hacia allí. Y me suena, claro, pero me suena de que como me conviene que haya tensión, pues yo dejo que haya tensión. Yo, perdona, Javier, pero creo que más tensión que la que estamos viviendo ahora en Cataluña... Queda mucha tensión por vivir. Pero esa tensión perjudica al gobierno. Claro, yo estoy con Ana, que lo más grave que estamos sufriendo en este país en este momento es la amenaza secesionista, claro. El hecho de que haya españoles enfrentados con españoles, sí, no, pero y el hecho de que se haya engendrado esa semilla del odio en territorio nacional que es Cataluña. Luego, por supuesto, que es grave que un presidente del gobierno mienta con sus tesis doctoral o que haya ministros que... Sí, pero es que justamente este tema es lo suficientemente grave para que no estemos prestando atención a esas otras cosas. Sí, pero lo que yo quiero decir es que no se deje que haya... Que le viene muy bien al gobierno como cortina de humo. Bien. Claro. Y que precisamente no la evite, y que precisamente no actúe sobre ello. Pues es que ese es el problema. La cortina de humo es la tesis. O sea, la tesis lo que denota es que este señor pues no tiene principios morales, porque copiar es una cosa pues que en una tesis doctoral, pues vamos... Es que es inadmisible, sí, pero claro, Ana, comparado... Que aún así es un tema menor. Es un tema absolutamente menor. No es menor. grave, no ha matado a nadie. Claro, sí, que es intolerable que mienta, todo lo que tú quieras, pero no es grave. Grave es lo que está pasando en Cataluña, sin lugar a dudas. Y mientras nos jugamos de esta gravedad y vemos cuestiones graves con la policía, que es gravísimo, que es un garante de la estabilidad constitucional y de la seguridad de los ciudadanos, nos olvidamos de otros problemas menores, que al gobierno le viene muy bien que nos olvidemos. Fíjate, Javier, conforme está el conflicto y que está el ambiente caldeado, aprueban 1.400 millones, 700 de ellos para los Mossos. Correcto. Es decir, para infraestructura de los Mossos, cuando la policía, tenemos comisarías ruinosas en toda España, cuando las casas cuartel de la Guardia Civil, no te voy a contar, y no son capaces de mirar para adentro, aún así miran para afuera. Por todo lo que dice Ana, lleva razón, debería ser la unidad. ¿Pero tú crees que esta gente, que este gobierno le interesa mismo la unidad? No, si lo que está haciendo es blanquear, al contrario, le está dando, o sea, como habéis dicho al principio, le van a dar 1.400, le darán 140.000 o 1.400.000 millones y le va a dar igual, van a seguir pidiendo. Y el problema es que se lo están dando. ¿Cómo puede ser que... Mira, yo te pongo el ejemplo, hace unos meses me dijeron en la Comisión de Interior y en el Congreso, había 3.240 con nombre y apellidos para sancionar, expulsar o detener. Ahora mismo nada más que hay 300 imputados por todo el tema de las conversaciones y de la quema de documentos en aquel momento. Nada más. Y no se ha hecho una como decía Javier, o como decíais, no se ha depurado a este cuerpo y veremos a ver en qué momento acaban ellos, porque ellos mismos están peleados. Pero es que este cuerpo lo que hay que hacer es que el Ministerio del Interior tiene que tomar el control y tomar el mando. Mira, y que el mando lo lleve a cabo directamente la Policía Nacional. Pero el control con 155, ¿qué supuso? Mandar allí 8.000, 10.000 policías y guardias civiles, estar allí casi 3 meses, 2 meses y pico, 3 meses, ¿para qué? Para hacer el trabajo inicial de ellos con un requerimiento judicial. ¿Eso es lo que implica? Si lo que implica es intervenir los Mossos. Claro. No puede ser, quites al primero y pongas al segundo. No puede ser. Claro. El comandante, el coronel que pusieron el de los Ríos, que pusieron a cargo de aquello, mira, iba a decir, se debió hacer caquita, porque vamos, yo digo que o había unas órdenes puntuales de no hacer, de no intervenir, le digo, pero lo que no puede ser es que a nosotros estemos allí, viéndolas venir, sin utilizarnos y sin usarnos para hacer cosas puntuales, y a los Mossos no hagas nada. Es una vergüenza. Es que es tan fácil como que el ministro llegue mañana a su despacho y dé la orden. Es decir, vamos a dejar, o dejamos de pagar a estos tíos de Interior, o directamente los suspendemos y los pasamos a que dependan de la Policía Nacional. Y punto y pelota, y se acabó. Pero fijaos, ¿sabéis dónde estaba vuestro presidente del gobierno ayer? Porque yo no lo considero mío. ¿Que es el tuyo? No, yo no lo considero. Asúmelo. Lo tengo que asumir. ¿Sabéis dónde estaba? No haber rebotado.
Ah, que tú tampoco le votaste, es verdad, que no le votó nadie, es cierto. No le ha votado nadie, Es cierto. si no es ni diputado. O sea que, a ver, ¿dónde estaba? Estaba haciéndose una fotito con el primer ministro francés porque le había traído el resto de los papeles de ETA. Estaba colgándose la foto con el señor Zapatero y el señor del Faisán y la Gürtel y todos los trapos sucios. ¿Sabes dónde estaba? Había mandado una delegación al Valle de los Caídos para ver si agiliza el tema de lo de Franco. A ver si comían en fin, la base. En Cataluña se están viviendo disturbios gravísimos, hay una fractura social muy grave y hoy estamos hablando de lo que está pasando en Cataluña y queremos hablar de la policía. Saben ustedes que justamente el sábado pasado Jusapol, que es la plataforma que defiende la justicia salarial para los policías, que defiende la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con otros cuerpos policiales como los autonómicos o los municipales, estaba haciendo una manifestación en Barcelona. Bueno, policías apaleados por esos manifestantes separatistas, por esos CDRs, una cosa tremenda. Hoy nos acompañará en unos minutos un portavoz de Jusapol. Hoy vamos a hablar de policía aquí en Los Intocables. Pequeña pausa y abordamos el tema. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El sábado pasado empezaron ya los incidentes violentos en Barcelona mucho antes de los que después acarrearía esta celebración del aniversario de lo que fue el referéndum ilegal del 1 de octubre. Porque el sábado había una manifestación en Barcelona organizada por Jusapol. Jusapol es una plataforma de justicia salarial para los policías. Defiende la equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con los salarios que están cobrando los policías autonómicos, tanto la Ertzaintza como los Mossos d'Esquadra, o con algunas policías locales que cobran más que estos otros cuerpos. En esa manifestación pues hubo incidentes,
hubo disturbios, los policías trataron de reivindicar sus demandas salariales de equiparación, pero pudimos asistir incluso a una agresión en directo ante las cámaras que ya les mostramos. Ustedes verán a ese individuo que persigue a un policía que va con camiseta roja, ahí le pueden ver, van detrás de él, le pegan puñetazos en la cara, le rompieron la nariz. Finalmente, el valiente individuo que atacó a este policía que estaba simplemente manifestándose fuera de servicio en Barcelona por una cuestión salarial, bueno, pues este valiente manifestante tuvo que ser atendido en la mano porque se había hecho daño de los puñetazos que le había propinado al policía al que rompió la nariz. Resultó ser un vecino de Igualada que finalmente fue detenido. Queremos saber qué es lo que pasó en esa manifestación y para eso nos acompaña un portavoz de Jusapol, Pablo Pérez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó el sábado en Barcelona? Bueno, pues el sábado se había convocado esta manifestación en Barcelona como fin a una caravana de manifestaciones que se han realizado a través de toda España, en las distintas capitales de provincia de España. Y como fin queríamos hacerla en Barcelona también como homenaje a todos los compañeros que estuvieron en la Operación Copérnico en el 1 de octubre. Todo transcurrió más o menos dentro de la normalidad a lo largo de la manifestación, con un dispositivo de seguridad más o menos aceptable. Incluso los compañeros de la organización de Jusapol montaron un cordón de seguridad que evitó incidentes en partes del recorrido. El problema vino todo a la finalización de la manifestación. Como bien sabemos, es la parte más manifestación complicada. Que estaba legalmente convocada y que había pedido sus permisos gubernativos, teóricamente debía haber finalizado en la Plaza de Sant Jaume. No, corrijo, de Plaza Sant Jaume teníamos la salida. La salida, pero no pudo ser porque la ocuparon los separatistas. Efectivamente. Y los Mossos d'Esquadra, en vez de desalojar a los que incorrectamente la habían ocupado para que los que lo habíais solicitado con permiso gubernativo pudierais entrar, os impidió acceder a vosotros. ¿Algo así ocurrió? Sí, se notificó pues 2 o 3 días antes, si no me equivoco, que tenía que haber un cambio en el recorrido de la manifestación, que no podíamos salir de la Plaza Sant Jaume. Nos enviaron un recorrido alternativo, pero desde Jusapol se envió otro recorrido que nosotros entendíamos que podía ser más conveniente para nosotros y partir desde la jefatura de policía, desde Vía Layetana. Nos aceptaron ese recorrido y la finalización era en Plaza Cataluña. Allí es donde empiezan los problemas. Creo que cualquier persona que se dedique un poco al tema del mundo policial y la seguridad y el orden público sabe que el momento más conflictivo de una manifestación siempre es el final de la misma. Pues creo que el dispositivo en ese final de la manifestación falló. Falló porque todos los independentistas radicales tenían rodeada la Plaza Cataluña, dejando una única vía de escape, que era por donde tuvieron que salir todos los compañeros y en la cual se ve como grupos numerosos de independentistas rodean a 14, 15, 7 compañeros y les agreden de una forma tan brutal como hemos podido ver por las lo menos imágenes. Estas imágenes pudieron ser grabadas, por tanto podemos ser testigos de que a este compañero de la camiseta roja se le apaleó de manera inmisericordia, pero suponemos que hubo otras agresiones. Efectivamente, hubo patadas, hubo escupitajos, nos tiraron ácidos corrosivos, hay compañeros lesionados con quemaduras por el cuerpo por los ácidos que lanzaban, la pintura, que gran parte de ella fue lanzada a los Mossos d'Esquadra porque no llegaron a poder lanzarla hacia los manifestantes, por eso al final terminó cayendo sobre los Mossos, pero vamos, el destino eran los manifestantes, como bien habían anunciado a lo largo de la semana anterior, incluso 15 días antes, a través de redes sociales. Nos estaban esperando y el gobierno, pues creo que ahí es donde no se tomaron las medidas oportunas. Vosotros los policías elegisteis Barcelona justamente por hacer ese homenaje a los compañeros que hace un año estuvieron desplegados en el dispositivo, aquellos que tuvieron que dormir en el Piolín en unas condiciones nefastas, lo hicisteis por ese afán, pero sin embargo los separatistas consideraron que era una provocación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vienen a Cataluña y aquí no les queremos. Nosotros, ya te he dicho, Javier, que hemos hecho manifestaciones en toda España. En las más de 70 manifestaciones y concentraciones que hemos hecho, nunca ha habido ningún tipo de problema, nunca ha habido agresiones, nunca ha habido nada. Y Cataluña forma parte del territorio español, que a nadie se le olvide. Por lo tanto, nosotros tenemos el mismo derecho a manifestarnos en Madrid, en Sevilla, en Oviedo o en Barcelona. Escogimos Barcelona porque era el fin, como te digo, de un carrusel de manifestaciones estivales,
y elegimos aquello también como homenaje a los compañeros. De hecho, queríamos hacer un homenaje a ellos, entregándoles un diploma a los compañeros que allí habían estado, muchos de ellos estaban en la manifestación también, y eso no pudimos terminar de hacerlo porque se nos cortó esa manifestación, pero volveremos y la terminaremos. Jusapol hace ya tiempo que viene defendiendo la equiparación salarial de policías y guardias civiles con otros cuerpos policiales. Vamos a contarles un poco cuál es la diferencia salarial que hay entre diferentes cuerpos. Vean, presten atención. Hemos cogido como ejemplo a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Civil, pues por no hacer una cosa excesivamente prolija. Y hemos buscado, por ejemplo, un guardia básico de la Guardia Civil tiene un salario de unos 24.000 euros brutos al año, frente a lo que viene a ser un Mosu de categoría 1, que está en los 35.000. Ya desde la escala más baja vemos de 24 a 35.000 una diferencia notable. Pero a partir de ahí podemos ir subiendo los diferentes grados de cabo, sargento, teniente, capitán, a los de inspector 1, 2, 3 en los Mossos d'Esquadra, y podemos llegar pues finalmente a la máxima graduación. Por ejemplo, un general de división de la Guardia Civil que estaría en 64.000 euros, frente a lo que es el mayor de los Mossos d'Esquadra, que es el cargo que ocupaba el señor Trapero, como ustedes saben, bueno, que está en 84.000 euros. Cobra más que el presidente del gobierno. Pedro Sánchez cobra 80.000 euros. Resulta que el Trapero de turno, el jefe de los Mossos d'Esquadra, está en un salario incluso más alto. Y nos preguntamos, muy bien, pero ¿cuántas horas trabaja cada uno de los policías? ¿Será que los Mossos d'Esquadra trabajan muchas más horas que los guardias civiles o los policías nacionales y por ese motivo tienen un salario mucho más alto? Bueno, pues la verdad es que no. Si vemos que en el sueldo mensual lo hemos dividido, que los guardias civiles cobran unos 1.400 euros al mes aproximadamente, frente a un policía nacional que está en los 1.500 y un policía autonómico en general estaría en torno a los 1.700, por hacer una base, veamos cuántas son las horas que trabajan. Me da la impresión de que los compañeros de la Benemérita son los que se llevan la parte del león, trabajando más horas que todos los demás, incluso más que también que la Policía Autonómica sería la que menos. Yo no sé si nuestro invitado de hoy puede matizarnos esos datos, si son más o menos ciertos o no. Bueno, en el tema de horas trabajadas creo que bueno, puede haber una discrepancia. Yo creo que más o menos solemos trabajar las mismas horas, por lo menos lo que yo conozco de Guardia Civil y Policía Nacional. En el tema de los sueldos, sí es verdad que la diferencia es mayor aún. Un policía recién salido de la Academia de Ávila está rondando pues eso, los 1.500 euros, no 1.575, 1.600, no, 1.500 euros más o menos, y un mozo recién salido está sobre los 2.000 aproximadamente. Esa diferencia son 500 euros, aquí aproximadamente son 200 y algo, 300, no, son aproximadamente unos 500 euros. Aquí hemos cogido lo más básico, pero es que podría ser incluso peor. Sí, es peor, no, ya decimos que es peor. Y como bien decías antes, Javier, Jusapol nace para unir a Policía Nacional y Guardia Civil en una reclamación que creemos que llevamos ya demasiados años pidiéndola. Son casi 30 años solicitando que se nos equipare, porque entendemos que el trabajo que hacemos es el mismo que puedan hacer ellos, incluso en muchas ocasiones tenemos muchas más competencias de lo que pueda tener una policía autonómica. Ya no pedimos más, sino lo mismo, y no decimos que ellos estén sobrevalorados, para nada. Ellos tienen un trabajo, hacen su trabajo perfectamente y están perfectamente pagados. Lo que pedimos es que a nosotros se nos reconozca también ese trabajo y se nos pague igual que a ellos. A igual trabajo, igual salario, que es el lema principal que tiene Jusapol. Pero ya no solo vamos al tema del sueldo, es que nos quedamos con la paga extraordinaria, nos quedamos con las asistencias a juicios remuneradas, nos quedamos con los servicios extraordinarios, nos quedamos con el tema de la segunda actividad y la jubilación, donde perdemos más poder adquisitivo todavía que a lo largo de la vida laboral. Entonces, claro, la brecha, el acuerdo que han firmado los sindicatos representativos no coge estos 4 puntos que he comentado ahora últimamente. Nos quedamos sin 4 puntos que entendemos que son fundamentales también. Ese acuerdo que han cogido, que es incremento de dinero, nos lo han metido en un complemento que es un complemento específico singular, que no afecta ni a la segunda actividad, ni a las pagas extras. O sea, que todo eso nosotros lo que reclamamos es que vaya al complemento específico general, que de esa forma sí nos afectaría, tanto en la paga extra como a la hora de pasar a la segunda actividad. Por lo tanto, creemos que en este acuerdo los sindicatos han dejado fuera a más de 13.400 familias de Policía Nacional y de Guardia Civil. Por eso seguimos insistiendo en el Gobierno que hay que modificar ese acuerdo, que hay que revisar ese acuerdo y que sí se puede hacer, sí se puede meter en el complemento específico general. Ya se hizo en el 2009, mediante un Real Decreto se metió una subida en el complemento específico general.
no vamos a permitir que nos engañen diciéndonos que no es posible, porque sí es posible y lo sabemos, lo tenemos hace 9 años. Y estamos hablando solamente de lo que es el concepto salarial de los policías y guardias civiles. Si hablamos de infraestructura, de medios para trabajar y de vuestros acuartelamientos, ¿también podríamos entrar en falta de medios y de recursos económicos? Hombre, está claro que en cuanto a medios de trabajo, los Mossos de Escuadra en este caso, que es con quien estamos hablando ahora mismo, nos sacan, yo creo que un abismo en cuanto a vehículos, en cuanto a chalecos, en cuanto a armamento incluso. La diferencia es abismal, Entonces entendemos que encima es una ofensa que, estando como estamos, solicitando esta equiparación, desde el Gobierno todavía se vaya a dar una cantidad hacia los Mossos que nosotros, no es que nos seamos mal pensados, pero nosotros pedíamos 1.500 millones. En un principio era lo que se nos iba a dar, al final se redujo a 800. Qué casualidad, que si usted de 1.500 resta 800, quedan 700. Sí, bueno, Alfredo nos recordaba hace un momento que efectivamente el Gobierno ha dado 1.500 millones a la Generalitat, de los que 800 son para infraestructuras de los Mossos. Salen los números, ¿no? No, está claro, yo digo que yo tengo claro. Mira, habéis sacado unos números, yo pongo siempre mi ejemplo porque mi ejemplo es sangrante. Yo soy subinspector nivel 22. Con un subinspector nivel 22 de los Mossos, mi diferencia es 10.000 euros, es decir, 830 euros al mes. Y lo que dice Pablo, nunca he visto que unos sindicatos defiendan con tanta vehemencia la propuesta de la Administración, nunca. Es decir, la Administración propone una cosa que ni por aproximación se parece a equiparación salarial, llámalo incremento salarial, llámalo subida de sueldo, lo que tú quieras, pero nunca incremento. Van a darme 100 y pico euros este año y a lo mejor al final veremos a ver en qué llega, pero de 100 euros que van a darme a 800 como hay forma de equipararme, ni por aproximación. Entonces, defienden con tanta vehemencia la postura de la Administración que no han dado opción a nadie a que opine. Es decir, fíjate tú, en la Administración, en la Policía ha habido veces puntualmente cuando cambio de turno se ha pedido a los policías que opinen. En este caso, nunca. Casualmente, después de muchas presiones, se estima que voten los policías a ver qué es lo que quieren. Qué casualidad que el día de las votaciones, delante de mí, el que votaba sí al acuerdo votaba y el que votaba no, se bloqueaba la web. Qué casualidad. Y a las 4 horas, ¡pum!, revienta la web y no hay forma de votar. ¡Qué casualidad! Y aún así, seguimos, lo que dice Pablo, seguimos reivindicando, se han hecho 72 manifestaciones por toda España. El PSOE, en la oposición, se le llenaba la boca, señor Zoido, equiparación, señor Zoido, equiparación, señor Sánchez, equiparación. Está en el Gobierno y no se les escucha. No solo eso, sino que hay que sacar una circular en la cual ves que si no se aprueban los presupuestos, no hay equiparación para el año que viene. Mira, estamos hasta el moño de que los políticos nos usen en la oposición. Llegan al Gobierno, nunca se acuerdan de nosotros. Como tú has dicho, no solo en sueldo, infraestructuras, ¿de qué hablamos? Porque Alfredo, yo no sé ahora, Pablo, pero hace unos años oíamos casos de policías que tenían que comprarse el chaleco con su dinero porque no se lo daban. ¿Eso sigue ocurriendo? Policial. Hoy en día la verdad es que se están repartiendo chalecos, pero quedan muchísimos compañeros todavía en la calle sin el chaleco personal. Muchos siguen utilizando el chaleco que se han tenido que comprar ellos en su día y es el que utilizan en la calle. Pero Pablo, puntualiza. Se compraron chalecos a raíz de que un compañero le salvó la vida un negro que le disparó contra él porque llevaba el chaleco pagado de su bolsillo. Y el Gobierno entendió que, fíjate tú, si iba a pasarle algo y empezaron a dar chalecos. Vamos, que yo creo que lleva chalecos el 50% de la plantilla de la policía, que el otro 50% no tiene chaleco, ni se le espera. Yo no tengo chaleco y tengo la pistola de hace 30 años, o sea, que imagínate qué podemos esperar de tal. Pero ¿qué es lo que tú dices? Si no pedimos, ya no pedimos que les rebajen el sueldo a los Mossos, no. Pedimos que nos paguen, como ha dicho Pablo, como ellos, no es más. Y pedimos infraestructuras acordes no para trabajar mejor nosotros, sino para que los ciudadanos que entran a denunciar o a utilizar esas instalaciones no se les caiga la cara de vergüenza de lo que entran. Yo siempre pongo, entra a Centro, en Madrid, sin ir más lejos, San Blas, Ciudad Lineal, comisaría ruinosa hace 50 años, y nadie invirtió un euro en modificarlas. ¿Por qué? Porque la instalación es idónea para la asistencia policial. ¿Y con eso no lo comemos? O sea, como habéis dicho, 800 millones para infraestructuras de los Mossos, que llevan las comisarías hace 4 días hechas, y nosotros, con 50, 60 años de comisarías, ¿no invierten nada? Ah, tienen unas comisarías los Mossos maravillosas, modernas, con unas infraestructuras tremendas. Ellos tienen un material todo nuevo por estrenar. Pero fíjate, seguridad incluso, Javier. O sea, tú entras en una comisaría de los Mossos y los compañeros de seguridad están en la pecera. Es decir, tiene un cristal blindado en el cual está asegurado. Mira en qué comisaría de España, Policía Nacional, el compañero de seguridad está asegurado. 0. ¿Y no se preocupan? Es lo que tenemos. Ana, ¿qué te parece que nuestros policías nacionales y nuestros guardias civiles estén en estas circunstancias y luego, a la hora de la verdad, quienes nos sacan las castañas del fuego son ellos,
Me parece lamentable, pero esto es una consecuencia del mal funcionamiento del Estado de las autonomías, porque realmente las autonomías lo que están haciendo es que los españoles no seamos iguales ante la ley, en muchos aspectos y también en este. Yo no soy partidaria de que haya policías autonómicas, porque creo que la policía es un cuerpo que debe de controlar el Estado central y de esa manera, entre otros muchos problemas, nos evitaríamos ese. Creo que su reivindicación es justa y ojalá que consigáis ese objetivo que os habéis marcado, porque realmente la Policía Nacional y la Guardia Civil prestan un servicio valiosísimo, impagable a los españoles y se merecen todos los reconocimientos, empezando por la dignidad en su sustento. Así es que ojalá que os hagan caso y que os escuchen. Ojalá, Ana, son porque os 30 lo años ya de merecéis. reivindicación, ¿eh? Ya. Y que estamos en lo que estamos gracias a que Jusapol salió. O sea, hace un año unos compañeros se juntaron y gracias a esa asociación se ha conseguido llegar donde estamos. Que si es por los sindicatos representativos, estamos igual que estamos. Seguimos como siempre, sí. ¿Igual? Sí. Sí, no me mire malamente, Javier, que es que la verdad, o sea, que es que no es... Bueno, tenéis sindicatos que deberían defender vuestros intereses. Habrá elecciones sindicales y se irá a la mesa de interior en la que estáis representados. Teóricamente deberían defender esos intereses, ¿no? Mira, Javier, llevamos muchos años que en las elecciones al Consejo de la Policía el que da el regalo más grande es el que más ganancias tiene. Es decir, el sub mayoritario hace 3 años dio una tablet y le votaron pues 30.000 funcionarios para llevarse la tablet. El siguiente dio un reloj de alta gama y le votaron 15.000 funcionarios y así estamos. O sea, al final me da pena decirlo, pero muchas veces tenemos lo que nos merecemos. Es decir, sí que hemos creado, Jusapol ha creado un conflicto interno en los compañeros en los cuales ya muchos ya no piensan en el regalo, no quieren el regalo, dicen. Veremos a ver dentro de un año qué queda para Jusapol las estáis de todos los sindicatos y de todas las organizaciones. Desde Jusapol ha nacido pues, un sindicato policial que es Jupol, del cual soy portavoz, y una asociación de Guardia Civil que es Jucil. Y hemos nacido con intención de poder tener voz y voto en el Consejo de la Policía y en el Consejo de la Guardia Civil. Pretendemos que el año que viene, que son las elecciones, pues supongo que obtendremos representación en ese Consejo y desde dentro podremos ya luchar por lo que entendemos que es la justicia para los compañeros. O sea, no entendemos el sindicalismo como algo para sacar un beneficio o para... No, lo que queremos es que realmente el sindicalismo, que entendemos un poco caduco, cambie y que el sindicato en sí luche por lo que realmente tiene que luchar, que son los intereses de un colectivo que lleva muchos años abandonado. Y que pretendemos eso, conseguir lo que ha conseguido Jusapol en este caso, uniendo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que es despertar ese gusanillo dentro de todos los funcionarios, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, diciendo, ostras, que es verdad, que oye, que si nos movemos todos y nos unimos, sí que tenemos fuerza, sí que hacemos fuerza. De momento ya hemos conseguido algo que creo que es importante, Alfredo te lo puede confirmar, que lleve un año los 4 sindicatos representativos más fuertes, por decirlo de alguna forma, aislando un poquito a ASP, que se ha separado un poco de ellos, trabajando en unidad de acción. O sea, que los 4 estén juntos, unidos, después de la cantidad de caña que se han dado unos a otros, ya hemos conseguido algo importante. Yo como sigo sin entender cómo puede haber una docena de sindicatos en la policía y en la Guardia Civil, parece mentira, si teóricamente deberían estar defendiendo lo mismo. Claro, teóricamente, pero mira, yo, sabes que soy secretario general elegido democráticamente hace 3 años, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española. El SIPE. Por desgracia, tienes aquí en tu estudio, Xavier, al policía más expedientado de la policía. Lo sé. ¿Por qué? Por decir, pues, lo que dice Pablo, simplemente por defender los intereses de la policía. Pero a mí me ha sancionado el director de la policía del PSOE y del PP. Es decir, por decir verdades, al final han intentado... De hecho, ahora mismo tengo una falta muy grave pendiente de ejecución porque dicen que no soy secretario general. Cuando un informe del abogado del Estado de febrero de 2016, lo sacaré en breve y haré guerra, dice que les desdice a ellos en todo lo que dicen. Aún así se lo pasan por el forro y van a por Alfredo Perdiguero, que es que parece que es malo malísimo. Pues lo veremos en los tribunales, ¿sabes? Porque es que al final es eso. O sea, el problema es que lo que dice Pablo con Jupol es cierto. Yo lo iba intentando hacer 4 años, con mucho menos medios, con mucha menos gente, que por desgracia, o para bien, ellos han sabido arrastrar a mucha más gente, con el tema, ya digo, el conflicto de la equiparación salarial. Pero al final se demuestra que el que se arrodilla delante del director es bueno.
el que se arrodilla, pues sí que lo que quiere. Y el que no se arrodilla como yo, y va con la cabeza muy alta, pues les Yo sacuden. no quisiera sembrar cizaña entre compañeros policías, pero me da la impresión de que algún sindicato, como es el caso del SUP, el Sindicato Unificado de Policía, no es más que el brazo de comisiones obreras, es decir, es un sindicato de género hecho a medida para un sector. No sé si me corregís, que vosotros conocéis mejor la historia. No, mira, sacó como ha dicho Pablo al principio, la disputa que había entre sindicatos hace 2 años, la Unión Federal de Policía, tercer sindicato representativo en cuestión de afiliados, sacó unas grabaciones con lo cual el secretario general cobraba de sobresueldo 1.100 euros de sobresueldo, aparte del sueldo de policía, 1.100 euros de las cuotas de los afiliados, por estar liberada. Pues lo que decía, entre ellos mismos se han llevado a muerte. Ahora van juntos de la mano porque han visto que han perdido mucha afiliación y que peligran no sus puestos, porque al final van a seguir igual, pero peligran sus puestos. Tienes el tercero, por ejemplo, el OFP va de la mano con UGT, porque es un acuerdo con UGT, el primero y el otro hemos visto como desde el gobierno hacen movimientos para que siga un secretario general que es afín al gobierno, porque mira, a mí te lo juro que es vergonzoso. Sí que es cierto que Jusapol, bueno, pues yo he estado en muchas manifestaciones apoyando a Jusapol, porque cualquier compañero que tenga un poco de sentido común, evidentemente tiene que apoyarlo. Luego Jusapol conmigo ni me ha llamado, ni me ha dicho ni mu, no sé, ellos tendrán sus motivos para ni tener nada conmigo, pero que ya digo que por desgracia me da mucha dignidad porque dice, prohibido rendirse, y en esa familia nadie lucha solo. Parece que Alfredo Perdiguero ni es de la policía ni de los sindicatos representativos. Bueno, el caso es que Jusapol, que reúne a todo el mundo, está defendiendo la equiparación salarial, que es de lo que se trata, ¿no? Además, de verdad, ¿no? Yo creo que al final lo que estoy poniendo sobre la mesa es el problema que tienen todas las empresas en España con los sindicatos, ¿no? Es decir, que al final el que lidera en la empresa a un sindicato es el políticamente correcto, ¿no? Aquel que es más fácil de domesticar, ¿no? Dicho esto, lo que vosotros y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estáis sufriendo es un despropósito bastante grande por parte de los diferentes gobiernos en los últimos años, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es utilizaros como han utilizado al terrorismo en otras ocasiones, es decir, como muleta. Es decir, ahora me va bien, me acerco a ti y te digo, oye, para que no se me levanten estos, les digo que sí, que te subo el salario y demás. No, ahora como llego al gobierno y yo de la manera que llevo y no me tal, pues mira, ahora te esperas y viene el otro y tal, ¿no? Porque claro, es que luego nos encontramos con declaraciones de ministros, Pepe Borrell, como la del ministro de Exteriores, que dicen que que la Consejería de Exteriores de Cataluña tiene mucho más dinero y mejores infraestructuras que el Ministerio de Exterior de España. Vamos a ver, Pepe, dos dedos de frente. ¿Quién les da ese dinero? ¿Quién les da ese dinero? Ese dinero nos lo estáis sacando de los bolsillos a los españoles para los catalanes. 1.500 millones de euros. Para los catalanes no. Perdón. Para los dirigentes separatistas que gobiernan en Cataluña. Para los dirigentes separatistas y golpistas. Porque mis pobres paisanos catalanes no tienen mis ninguna amigos culpa. y nuestros convecinos catalanes no tienen culpa alguna de la que están sufriendo, ¿no? Entonces, claro, es un despropósito. Si ahora tenías pensado subir y no le vas a subir y vas a destinar 800 millones de euros a que los Mossos sigan ganando más, sigan obteniendo mejores infraestructuras y herramientas en detrimento de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que está en todo el Estado español, o sea, apague y vámonos, señor Marlaska. Cuando ya sabes que en las encuestas que se hacen, además de la Casa Real, las instituciones más valoradas, ¿quiénes son? La Policía Nacional y la Guardia Civil, siempre. Claro. Javier. Yo tengo una pregunta para ellos, y creo que la debe tener mucha gente que nos está viendo, y es lo siguiente. Yo creo haber escuchado, si mal no recuerdo, al de los Mossos que está ahora, a Trapero, diciendo que si equiparaban los sueldos a los Mossos, ellos le subirían los sueldos a los Mossos porque siempre tendrían que cobrar más que ellos en ese momento, ¿no? Entonces, y yo me pregunto, ¿hay una caja común? Porque ellos cobran del Ministerio del Interior. El 80%. ¿Quién decide qué cobra qué? Porque si sale casi todo de la misma caja, ¿quién tiene la potestad de decir, pues no, ahora los Mossos cobran más porque yo quiero, porque me caen mejor? Lo que se proponía desde Jusapol, Alfredo lo sabe también, es que había que poner una ley de techo de gasto. Es que un policía, ya fuese nacional, guardia civil o autonómico, tuviese un techo salarial, porque si no podríamos llegar a ese problema que está comentando, que nos equiparan y mañana, pues quien sea en la Generalitat dice, pues le subo 200 euros más. Volvemos otra vez
con una brecha que no habría que poner un límite, un techo de gasto y decir, señores, esto está estipulado y estas policías, tanto autonómicas como nacional, Policía Nacional como Guardia Civil, van a cobrar esto. Y ya está, poner un límite ahí. Eso es lo que se había propuesto. ¿Pero quién decide eso? Pero pues tendrá que ser, me imagino que el Gobierno de España en unión al Gobierno de la Generalitat. La partida está en el Gobierno central, tanto partida para Interior y luego la Generalitat lo reparte. Lo reparte manteniendo eso. O sea, el problema no es que ya nosotros no pedimos que se baje nada, sino que ya una vez que lo tienen autorizado ese presupuesto, ese año tras año se maneja. Te digo que ahora de los 1.400 millones veremos a ver cuántos van a los Mossos. Pero si, fíjate, en este acuerdo salarial que ha habido, el 8% de subida a todos los funcionarios va metido dentro de la equiparación, ese 8%, esa diferencia va a seguir incrementándose. O sea, nunca vamos a llegar a acercarnos a ellos. Pues es la incongruencia. Y fíjate, encima, los negociantes pedimos, como ha dicho Pablo, 14 pagas extras como todos los trabajadores. No, lo ponen solo en 12. O sea, los policías no tenemos derecho a paga extra, porque nuestros sindicatos representativos han acordado con el Gobierno de que no tenemos paga extra. La subida va solo en 12 pagas. Mundial. Yo creo que la solución a esto está muy fácil, ¿no? Es el terminar con las policías autonómicas y centralizarlo, y que sea el Gobierno, el Ministerio del Interior, el que establezca pues los diferentes salarios en función de las categorías. No y sé por qué me da que el Gobierno no está por la labor no, de esta propuesta que estás haciendo. El Gobierno no está por la labor absolutamente nada, excepto por sacar a Franco del Valle de los Caídos. Bueno, déjales que sigan insistiendo. No está por la labor ni de condenar estas agresiones que hemos visto anteriormente. Todavía estamos esperando que nuestro ministro o nuestro presidente del Gobierno salga condenando esas agresiones que acabamos de ver, donde un policía nacional le fracturan la nariz. Sí, a puñetazos. No lo ha dicho, no ha habido ningún tipo de comunicado al respecto. O sea, nos parece lamentable. Y sí me han comentado que desde Jusapol se van a emprender las acciones legales pertinentes y se va a solicitar la dimisión del presidente del Gobierno por no manifestarte ante unos hechos tan graves que entendemos como estos, aparte de solicitar la dimisión de todas las cúpulas de los sindicatos policiales. Dad gracias a vuestro compañero. Debido al comunicado. No le acusen de brutalidad policial por arrear con la nariz contra el puño de ese pobre manifestante. Eso dirlo el jueves. Que el juez haya convocado una... Es lo que te iba a preguntar, Pablo. ¿El próximo jueves os vais a plantar delante de las sedes del Partido Socialista? En todas las capitales de provincia. Vais a seguir reivindicando el tema que os ocupa. A ver, ¿cuál es el tema? Vamos a seguir reclamando nuestra equiparación salarial y queremos hacerle ver al Gobierno que no estamos de acuerdo para nada con esto que han firmado los sindicatos representativos. Queremos hacerle ver las 5 brechas que nos quedan por cubrir, que son las que he comentado antes, de los servicios extraordinarios, asistencias a juicios, la segunda actividad, la jubilación... Perdón. Y queremos hacerle ver también que tenemos un gran descontento por lo que ocurrió el sábado en Barcelona y no haber tenido ningún tipo de comunicado al respecto por nuestro Gobierno. Entendemos que nosotros siempre damos la cara por España, por la ley, por la Constitución, por la unión de este país, por la unidad de este país, y nadie da la cara por nosotros. Entonces nos cansamos un poquito, como dice Alfredo, de que siempre en la oposición todos te ofrecen, todos te prometen, sí, equiparación, claro que sí. Y una vez que llegan al Gobierno, nos vemos que se dan media vuelta, te ignoran un poquito y te dicen sí. Nos pasó, Perdiguero es más veterano que yo, y nos pasó en el 92, se firmó un acuerdo, pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años y al final ese acuerdo no se sabe dónde se quedó, en nada. Acuerdo de intenciones. En el 2005, un acuerdo de intenciones. En el 2005 pasó exactamente lo mismo. Si no me equivoco, fue Antonio Alonso. Exactamente igual. Sí, hay un acuerdo con los sindicatos representativos para una equiparación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas. Hay un acuerdo, salió en prensa, salió en todos lados, pero a día de hoy seguimos igual. Entonces, todos los años hay acuerdos con cambios de gobierno, pero ¿qué pasa? Que cambia el gobierno y al final cuando llegan dicen, bueno, es que esto, pues vamos a dejarlo un poco más adelante, y un poco más adelante ya son 30 años. Ya sabes, promesas electorales. Y 30 años ya siempre cumple. Si de algo sirve, evidentemente, esta es vuestra casa, esta es vuestra mesa, estas vuestras cámaras, para apoyar vuestra reivindicación, porque nosotros sí somos de la opinión de que sois muy necesarios y hacéis una gran labor. Muchísimas gracias. Pablo Pérez, portavoz de Jusapol, además tengo que felicitarte en un día como hoy, también a ti, Alfredo. Hoy es 2 de octubre, es la festividad de los Santos Ángeles Custodios, como ustedes saben, el patrón de nuestra policía, porque ellos son de verdad nuestros ángeles de la guardia. O sea que seguid protegiéndonos y en la medida que podamos trataremos de ayudaros. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Javier. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para comentar esas palabras de José María Aznar. Dice que la violencia que se está viviendo en Cataluña le recuerda a los disturbios de 1934.
Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todas las noticias que andabas buscando están en El Distrito. Periódico El Distrito, líder de información local. La España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La verdad es que las situaciones de violencia a las que estamos asistiendo estos días en Cataluña pueden recordarnos tiempos aciagos. Fue el expresidente del gobierno, José María Aznar, quien ayer en la presentación de un libro dijo que lo que estaba pasando en Cataluña le recordaba terriblemente aquel golpe de Estado que dieron los separatistas en Cataluña en 1934. El golpe de Estado del año 34, que conviene recordar hoy precisamente, el golpe de Estado de octubre del 34, llevado a cabo por los partidos de izquierdas, con el apoyo nacionalista, especialmente en Cataluña, que la Generalidad de Cataluña en el año 34 se sublevó contra el gobierno de la República, que tuvo que enviar las Fuerzas Armadas para sofocar la rebelión, es una buena muestra de todo lo anterior. Y permítame decir coloquialmente que justamente antes de entrar en esta sala, comentábamos con los autores, con el profesor Gil Picharromán, con el autor, con el profesor Gil Picharromán, con Javier Zarzalejos, que si uno se asoma hoy a los discursos en las Cortes de la República sobre el Estatuto de Cataluña o sobre los sucesos del 34 de Miguel Maura, pues parece que está leyendo algo de hoy. Fue en octubre de 1934, ahora hace 84 años. Por aquel entonces, durante el bienio radical cedista de la Segunda República, huelgas y disturbios alentados por dirigentes del PSOE y de la UGT, como Largo Caballero o Indalecio Preto, por los anarquistas de la CNT y la FAI, por los comunistas del PC, fundamentalmente en Cataluña y en Asturias, pues pusieron a España al borde del abismo. El desencadenante fue que socialistas, anarquistas y comunistas no aceptaban que la CEDA, el partido de derechas, que había sido el más votado en las elecciones de 1933, entrase a formar parte del gobierno de los radicales de Alejandro Lerroux. Declararon la huelga general, en Asturias los mineros se levantaron en armas, formaron el Ejército Rojo Asturiano y desataron una auténtica guerra civil que fue duramente sofocada. Y en Cataluña, el gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, aprovechó el desconcierto para declarar el Estat català dentro de una república federal española. Así lo hizo. Aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el govern que presideixo assumeix totes les facultats del poder a Catalunya, proclama l'estat català de la República Federal Espanyola.
Lógicamente, el gobierno de la República no lo permitió, envió al ejército y al mando del general Batet pudieron sofocar la rebelión, detuvieron a Lluís Companys y la Generalitat fue intervenida. ¿Realmente lo que está pasando ahora no recuerda al 34? Yo espero que no. Yo es que no estaba en esa época. Lo que sí es que eso que acaba de decir sí me recuerda cuando Puigdemont declaró por 30 segundos la independencia, no sé, por un... Más o menos, sí. Sí, más o menos 30 segundos. Yo sí espero que no, yo creo que España es diferente y espero que los españoles, todos, incluidos en Cataluña, Galicia, País Vasco, quiero decir, la comunidad autónoma vasca, superemos esto de otra manera, porque también está Europa, el contexto internacional ha cambiado, pero sencillamente con aplicar la ley eso no va a ocurrir. El problema es que se aplique. Si se aplica la ley, ¿no? Yo creo que sí que estamos en un momento muy similar al del año 34. La única diferencia, desde mi punto de vista, es que no hay muertos en las calles. Y digo que estamos en una situación similar porque tenemos un gobierno totalmente debilitado, el cual bueno, pues tiene adolecido todos sus principales ministerios, como es justicia o es defensa, en base a corrupción. Tenemos el grave problema catalán, que fue el catalizador del levantamiento junto con Asturias del año 34, y aquí lo que estamos es a un plis, es decir, estamos a nada de que llegue alguien y dé un golpe en la mesa para que se pueda esto redirigir o encauzar. Es decir, probablemente a lo mejor en los próximos meses, si esto sigue calentándose, veamos un tejerazo. Te quiero decir que movimientos de sable los hay, conversaciones las hay, y desde el Ministerio de Defensa se están acallando y se están llamando a todos los militares a capítulos para que se callen y no hablen más de lo que toca, también las hay. O sea que estamos muy cerca. Lo que hace falta es que se siga calentando, y yo ojalá no se caliente. Pero vamos, por lo que hemos visto estos días que hemos comentado al principio del debate, las imágenes que hemos visto, lo que hemos comentado después y todo lo que se nos va a venir estos días, muy poquito nos va a faltar para ese 34, pero muy poquito. Ojalá no llegue, pero yo tengo mis peores presentimientos. Yo creo que desgraciadamente hay similitudes, porque efectivamente pues, Puigdemont proclamó el Estado catalán hace poco más de un año y bueno, los separatistas están en la calle de forma violenta, como lo estuvieron cuando lo proclamó Companys. Lo que ocurre es que en aquel momento el Gobierno de la República actuó con contundencia. Detuvo bueno, Companys se escapó, pero luego le detuvieron y detuvo absolutamente a todos los miembros del gobierno de la Generalitat y los metieron en la cárcel y mandó al ejército, es decir, hizo frente a la situación, supo calibrar cuál era la situación y le hizo frente. Nosotros ahora tenemos ese desafío tremendo y tenemos que ser capaces de actuar para vencerles nosotros a ellos y no ellos a nosotros, porque es que está en juego la continuidad de la nación española, pero realmente, claro que hay similitudes. Ojalá, perdón por no dejarte empezar a hablar, ojalá no terminemos como ocurrió entonces. Vamos, yo creo que en ese sentido pues es difícil, ¿no? Pero bueno, aquello terminó en una guerra civil y aquella república. Ojalá que nosotros reconduzcamos todo esto sin necesidad y sin que haya esa violencia de la que has hablado tú antes. Yo llevo aquí mucho tiempo en este programa diciendo que hay una crispación social que hacía muchísimos años que no se tenía en las calles de España. No solo en Cataluña, sino que lo que han conseguido esta gente, estos independentistas, es que ese odio, como ha dicho Javier al principio, se extienda por todo el territorio. Y es la equivocación. No pueden odiar al pueblo catalán porque hay muchos que son normales, mucha gente normal, y no estos taraos, voy a decir, que buscan algo que no puede ser ajustado a derecho y que no se va a conseguir. Pero sí que es cierto que cada vez está más crispada la gente. Yo hablo con muchos catalanes, hablo incluso con los mossos y la gente está asustada de cómo están. O sea, ahora lo que hay es un desgobierno total y que ven cómo impunemente los violentos campan a sus anchas, hacen lo que quieren y al final llevan a buen puerto sus reivindicaciones sin que nadie les diga nada.
para que luego encima su responsable, máximo responsable, el señor Torra, encima desaliente a ello. Por eso digo que la crispación que hay en Cataluña es mucha, la crispación extensible a toda España es mucha y que las calles están muy quemadas, primero, con las medidas que está tomando este gobierno, puntualmente, como decís, en el cual decíamos antes de que no se ha dado un apoyo a los compañeros agredidos el sábado, y recordáis, no se dio un apoyo a los 22 guardias civiles heridos en la frontera de Ceuta cuando los 600 inmigrantes saltaron la valla y que, bueno, ya digo, con ácidos, con diversos medios, heces inclusive, bueno, y aerosoles que con heces, como con cal viva, con cuchillas, con piedras, con todo, sí. Pues de los 22 guardias civiles heridos, ningún mensaje de apoyo por parte del gobierno hacia esos 22, y todos los mensajes de apoyo hacia los que saltaron la valla. Sí que modificaron luego el mensaje en el siguiente, pero aún así hace que la Guardia Civil esté quemada porque ven que nos toman por el pito un sereno. La policía está quemada para que vean que nos agreden a los andaluces, a los granadinos, a los sevillanos, es decir, a los que iban de vuelta después de la manifestación de Barcelona, les agreden. Y eso es en todo el territorio nacional. Y hablo con catalanes puntualmente día a día, Xavier es catalán y nadie mejor que él para saber lo que está pasando en Barcelona, para que tengan cuidado de decir porque el vecino le tira pintura, el vecino le quema el buzón, el vecino le quema la puerta o el vecino le pone a bajar de un burro todos los días. Y oís mensajes, como decían, algunos de los vídeos que habéis puesto anteriormente, ¡te voy a cortar el cuello, voy a cortar el cuello! Está la gente conforme está ahora mismo. Estos violentos les da igual y creen que son impunes para decir lo que les da la gana. Y somos policías, y si a los policías nos dicen eso, ojito con lo que dicen al ciudadano a pie normal, porque digo, lo que está haciendo es que, primero, haya muchos españoles que levanten la voz y digan que es español y catalán, o catalán y español, me da igual, tanto monta tanto. Segundo, de que haya muchos que tengan miedo porque, claro, han visto que esta gente es súper violenta y que peligra su integridad o la de su familia. Y tercero, que este caldo de cultivo, aquella gente tiene familias en el resto de España, tiene miedo a lo que le pueda pasar. Algunos están marchando porque no pueden aguantar aquella tensión. Y hay muchos mozos y guardia urbana que quieren marcharse de aquellos cuerpos, pues están tan politizados que no les dejan hacer lo que tenemos que hacer. Obligación de perseguir el delito y cumplir la legislación vigente. Por eso digo que, ojito, yo no comparo porque sí que he leído mucho sobre la historia de España del año 34, 35, 36, no estaba allí, como ha dicho puntualmente, no estaba allí para saber lo que hay, pero ya sí que puedo decir que en la calle, como policía uniformado que soy, la crispación social es tremenda y que los compañeros de Cataluña se están marchando todos porque no aguantan aquella presión que hay en aquel territorio. Yo creo que hay una cosa muy importante, que es que se ha dejado durante décadas que se alimente ese sentimiento separatista y de rechazo a España y la manipulación y la mentira que se ha inoculado en los niños, adoctrinándolos. Y las consecuencias pues son las que estamos viendo ahora. Y realmente la historia está para aprender de ella. Entonces tenemos que ser capaces de no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado para no volver a vernos en esas situaciones tan horribles. Dicen que un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Más vale que recordemos exactamente lo que ocurrió en el 34, porque si hay elementos que se puedan parecer en algo, le pongamos solución. Y no termine como terminó aquello. Claro. Efectivamente. De todas formas, perdona. Tú hablabas antes de crispación social y yo en mi anterior intervención decía que esto va a ir increciendo. Claro que va a ir increciendo. Si tenemos que mirar nada más la votación que ha habido hoy en el Parlamento de Cataluña para o quitarle el derecho de voto y el salario a los presos fugados o a los que están en prisión. El mismo Torra ha dicho esta tarde que le da a Sánchez un mes para que le apruebe un referéndum consultivo, pero con validez. Es decir, el mismo gobierno de España sigue hablando de bando nacional y bando popular. En los últimos meses está empecinado en sacar a Franco del Valle de los Caídos, con lo que va a suponer eso para la sociedad española. Es decir, está reconociendo que hay un enfrentamiento entre dos Españas. Es que al final lo que nos falta es lo que está ocurriendo en algunas calles y barrios de Barcelona o en algunas mismas familias, dejarnos de hablar con los padres, con las madres, con los hermanos, y estamos muy cerquita de ello. Yo no voy a dejar de hablar con los míos, por mucho que se empecine Pedro Sánchez, ¿no? Pero estamos muy cerquita de llegar a ese punto. Y si llegamos a ese punto, entonces estaremos en el 34, pero en el 34 del 2018 con muchísima más tecnología.
Será lo único que nos diferencie. De todas formas, yo daría un hilo de esperanza y es el siguiente. Hace poco salió una encuesta en El Mundo donde, al parecer, la parte constitucionalista en Cataluña podría ser ya mayoría. Entonces, podría ser mayoría absoluta por muy poquito. Yo creo que lo que falta es unión, más unión sincera, de corazón, de verdad, con un solo objetivo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Si se logra eso, yo creo que sencillamente se puede ir revirtiendo poco a poco, porque al tomar las instituciones democráticamente, eso se va a ir desinflando poco a poco, como ha ido pasando en otros sitios. Javier, puede que tenga razón, pero tiene un pero. En la encuesta del Mundo del otro día decía que la suma de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP sumaban 66 escaños. La mayoría absoluta en Cataluña está en 68, mientras que la suma de PP, PSC y Ciudadanos sumaban 61. Faltan los comunes. Quedan 8, que son los de Podemos. Claro. Si la balanza depende del fiel que ponga Podemos, estamos apañados. Mira lo que han hecho hoy en el Parlamento catalán los de Podemos. Es un hilo de esperanza en el sentido de que si se trabaja juntos todos, sí se puede lograr que la balanza se vaya hacia el otro lado. En las últimas elecciones la lista más votada fue la de Ciudadanos, por ejemplo. Es que es más importante hoy por hoy el Parlamento de Madrid. Es muchísimo más importante que el Parlamento de Cataluña. Sí, para no hacer concesiones a los separatistas de Cataluña. Es que desde como el se ha hecho Parlamento de históricamente. Madrid es desde donde se debe empezar a tomarse en serio y a aplicar soluciones eficaces a este problema. Pues en el Parlamento de Madrid ya ves cuál es la estructura parlamentaria que hay. ¿Y de quién depende el gobierno? Para echarles de comer aparte. Tenemos que cambiar la ley electoral para no depender de los nacionalistas. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. Perdona, se depende de los nacionalistas porque se quiere. Bueno, Aznar y González dependían porque era la forma de sacar sus políticas adelante, porque no pactaban la oposición. Pero porque no pactaban entre ellos. Porque no existe cultura del pacto en España. En la política española no existe cultura del pacto. Tanto el PSOE como el PP han preferido hacer concesiones al PNV, concesiones gravísimas al PNV, por no pactar con el otro partido. Pero cuestiones básicas para lo que les ha interesado, porque hay cosas que han pactado los dos grandes partidos. Por ejemplo, cómo se eligen los representantes de la justicia española. Eso lo han pactado los dos grandes partidos porque son los grandes beneficiados. ¿Cuántos presupuestos ha aprobado el PP por su cuenta con el PNV y el PSOE por su cuenta con el PNV? Todos los presupuestos en que han estado minorías en el gobierno. Claro, es decir, pero están en minoría porque no quieren pactar entre los que representan a la inmensa mayoría de los españoles. Estoy de acuerdo en ello. Es que nos hace falta cultura del pacto. Tenemos que aprender a trabajar en ese sistema y tenemos que aprender a hacer políticas de Estado. Tenemos que aprender de los norteamericanos y hacer políticas de Estado. No podemos estar haciendo políticas partidistas. Con esto, ¿qué quiero decir? Es decir, no podemos tener una ley de universidades cada 4 años o cada 7 años. Tenemos que tener una ley de universidades que sea común o de común acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Es decir, porque al final de una buena universidad depende el futuro de un país. No podemos tener 17 sanidades, porque al final tú eres aquí en Madrid tienes una cosa, yo en Extremadura tengo otra, tú en Andalucía tienes otra, tú en el País Vasco tienes otra. No podemos tener eso, no podemos tener 5 o 6 policías autonómicas con las... Tenemos que centralizar cosas, tenemos que hacer cosas que sean comunes para todos. Y ojo que somos 45 millones de personas opinando diferente a 2 millones de independentistas por el momento. O sea, no puede ser que esos 2 millones nos condicionen a 45 millones que votamos igual y que nuestro voto vale un poquito menos. Ni a otros 5 que viven allí en sus mismas Sí, los 45 los incluye. No, pero me refería ni a los 45 de España, ni 2 a 5. Sí, por supuesto. De todas formas, yo creo que tenemos que trabajar y hablar y decirlo en todos los programas, la unión entre, por lo menos en ese sentido, que vayan a una y poner a Pablo Iglesias un poco a decidir lo que tú has dicho. O Cataluña independentista o Cataluña y el resto ya de lo España. Hizo en el 155, se puso de parte del independentismo cuando en el Senado no votó y se abstuvo. Es decir, él se puso de parte del independentismo y del golpismo catalán. Es decir, eso es un señor que es una gran lacra para la democracia española. Se lo dijo Aznar y yo coincido en eso con el expresidente del gobierno, ¿no? Es lo peor que nos ha podido tocar en estos últimos años. Y mira, en Galapagar mismamente todo el pueblo prácticamente está desatendido de policía y de Guardia Civil porque tienen que estar custodiando la casa de este señor. ¿Por qué tenemos que pagarle la escolta y la seguridad de la casa a este señor? ¿Quién es? Bueno, sí, es el presidente del gobierno, claro.
Por eso se la pagamos. Mira, las reuniones que tengo yo con los mozos, me decía uno de ellos, dice, es que tú fíjate, llevamos 30 años aguantando los colegios, España nos roba, España nos roba, España nos roba. Y desde niños, si no te das un poco de vuelta de tuerca y lees un poco, piensas que España nos roba. Y esos inconscientes piensan que España nos roba, y sigue pensando que España nos roba. Les da igual que se han ido 5.000 empresas de Cataluña, les da igual. Les da igual que en 4 días, les da igual, les da todo igual. O sea, ahora mismo son tan ególatras o tan inconscientes que piensan simplemente en tener su independencia. Mirad, y hablo de Madrid. Hace unos días hicieron 2 programas sociales hablando con la gente, a lo que decíais. Preguntaban a universitarios en Andalucía que quién era Adolfo Suárez. Los universitarios españoles no sabían quién era Adolfo Suárez. Habláis de historia, evidentemente, es fundamental saber de historia para, evidentemente, eso es lo que ha pasado, que no vuelva a pasar. No sabían quién era Adolfo Suárez, de Gran Hermano, del hombre y viceversa, mujeres y viceversa. No sabían quién era Adolfo Suárez. Y otro de ellos era, yendo para Atocha, hacia el Paseo del Prado, les preguntaban, iban jóvenes con la bandera republicana, y les preguntaban, perdona, ¿tú sabes qué supuso la Primera República en España? No. ¿Y la Segunda República? No. ¿Pues llevas esa bandera? No, porque iban unos amigos O sea, la gente es tan inconsciente que quiere la República sin tener ni idea de lo que era la República. Y es nuestra juventud. Por tanto, digo que, como habéis dicho, la educación ha sido fundamental. Y si hayan estado leccionando a los niños de hace 1000 años y siguen haciéndolo, por tanto, es nuestra juventud los que han crecido ahora mismo. Si veis, ayer hacía mucha gracia porque en un cuartel de la Guardia Civil, no sé en comandancia fue, no sé si fue en Gerona o Lérida, los guardias dijeron, no paséis de la línea amarilla, eran todos mujeres, niños y gente mayor. No había ningún joven. ¿Por qué? Pues los jóvenes estaban en los peajes, en las carreteras, montándola. Y entre 2 pueblos había, si recordáis, ayer hombres en sillas de ruedas. Sí, en la carretera cruzados estaban. Pues como era día festivo, lo cogieron y los asistentes, vistes, en el muro. Y los hombres en la silla de ruedas cortando la carretera. Es tal inconsciencia que le da igual utilizar. Y en esa cosa de que cuando utilizaban en su momento en el 34 a niños para apretarse o para protegerse, ahora utilizan a gente en silla de ruedas o las mujeres. Por eso digo que, ojito, lo que estamos hablando, que no es cualquier cosa, que estos irracionales les da igual con tal de conseguir lo suyo. Y fíjate, a mí me gustaría, a veces lo comento con los compañeros, digo, les teníamos que dejar un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Muertos de asco, y ahora, ¿a dónde vais? ¿Qué os coméis? ¿Dónde vais? ¿Qué hacéis? Les da igual. Tú preguntas, mira, yo puse anteayer puse un tuit con el tema del sábado, el tren de la Bruja en Barcelona gratis, en el cual iban pasando y los mozos iban sacudiendo. Lo he visto. Bueno, casi medio millón de personas han visto el tuit. Bueno, pues he bloqueado como a 200. No he seguido leyendo porque es que son irracionales. No te imaginas. O sea, te insultan del tirón simplemente por ser policía. Punto. Por tanto, tengamos mucho sentido común. Si el gobierno central no le impone allí, porque el gobierno allí, desde luego, no tiene ni por aproximación un poquito de sentido común, ¿qué lo hacemos? Decís, con mucha razón, hay que concienciar, sí, pero si es que yo siempre digo, si los políticos en vez de poner a apagar el fuego, echan leña al fuego, ¿qué hacemos los ciudadanos de a pie? Por mucho que este señor en este programa todos los días diga las barbaridades que están haciendo, llegamos a los que llegamos y hacemos lo que hacemos. Y los policías somos un cuerpo jerarquizado que mucha gente dice, tiraos a la calle, que es que... Pero señora, que es que me juego el pan de mis hijos, que es que no puedo tirarme a la calle a la buena de Dios. Por eso digo que sí, que está muy bien concienciar, embarcar a todos. Pero ¿quién lo hace? Si al final lo que buscan es su propio beneficio por encima del beneficio de los demás. Sí, me recuerda, yo lo comenté aquí, el amigo que yo estuve convenciéndolo, un catalán independentista, convenciéndolo de que realmente económicamente iban a la ruina total. Y al final, cuando cayó en cuenta de que sí, que era posible que eso sucediera, me dijo, yo prefiero ser pobre que español. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta de hasta dónde llega, aparte con una cara que tú dices, es verdad, se lo cree totalmente, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que la parte de comunicación y lo que se transmite a la gente es importante. Los independentistas luchan, entre comillas, por la libertad. Eso es lo que se les vende a ellos. Y los que no son independentistas sencillamente buscan la ley. ¿Qué es más... ¿Qué te mueve más a ir a la calle, la libertad o cumplir la ley? Pero Javier, ¿qué garantiza la libertad de las personas? La ley, el acatamiento de la ley. Esa parte es, yo prefiero ser pobre. O sea, hay catalanes, ahí se acabó la conversación. Hay catalanes en España que no tienen libertad para decidir el idioma en que quieren escolarizar a sus hijos supuesto, o la lengua con la que rotular sus comercios. Exacto. No tienen esa libertad de decidir, puesto que la ley no les ampara. La falta de leyes, de acatamiento de la ley, es lo que impide que muchos catalanes puedan tener libertad. Y eso es lo que a lo mejor habría que explicarles. Pero pasa una cosa también. Ellos están alimentando el sentimiento catalán y tienen ese sentimiento. Y por la otra parte,
no se alimenta el sentimiento español, Ese el es orgullo problema. de ser español. La incomparecencia del Estado español en Cataluña Claro, durante muchos no años. se puede combatir a los sentimientos con la frialdad administrativa. No, hay que también alimentar ese sentimiento de ser español y catalán a la vez, las dos cosas, y es una combinación perfecta y fantástica. Y eso hay que hacerlo sin complejos y sin vergüenzas. Pues parecía haberse conseguido en el último año con grandes manifestaciones donde vimos banderas españolas en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, donde efectivamente a la hora de votar la lista de Inés Arrimadas fue la más votada, donde la gente parecía que salía del armario para expresar y reivindicar sus libertades, pero visto en que se ha convertido el Parlamento de Cataluña, muchos se han desencantado. Bueno, pero es que el error gravísimo fue esa aplicación timorata del artículo 155 durante 3 meses hasta convocar elecciones. Es que eso y nada es lo mismo. Yo creo que eso fue más bien una imposición del Partido Socialista y Bueno, Ciudadanos yo al no partido. sé, pero es igual de quién sea la culpa, pero el error está ahí. El Partido Popular Sí, tenía sí. mayoría absoluta. Lo sé. No fue una imposición de nadie. No, yo creo que fue sí. simplemente un acto de cobardía. Ahí De sí cobardía, que tengo- ahí sí que porque tengo mis aplicas dudas. el artículo 155 en serio y solucionas la situación con ese artículo aplicado el tiempo que haga falta, porque ahora estamos igual o peor. No, estamos peor. Antes, yo creo que lo hemos comentado muchas veces aquí en esta mesa y Alfredo ponía el dedo en la llaga, ¿no? Estamos hablando de la educación y que es precisamente el hecho de que no esté centralizada la educación la que ha llevado a pues sacar en los más jóvenes pues esos sentimientos independentistas y secesionistas. Pero es que esa educación no solo ha ocurrido o no solo ocurre este tema en Cataluña, es que recientemente en Castilla y León han detectado libros de texto de editoriales catalanas en los que se está instruyendo a niños de Castilla y León, de otras partes de España, en favor de los sentimientos catalanistas. ¿Qué va a pasar? Que cuando esos niños tengan 18 o 20 años y tengamos los mismos problemas, no, si yo entiendo perfectamente por qué se quieren separar los catalanes, porque dicen que España les roba. Sí, es que yo lo estudiaba en los libros de historia y están empezando a corregir una determinada editorial en Cataluña. Entonces, claro, si lo que estamos haciendo es no repasar los contenidos, me refiero en el resto de España, ¿no? y en Cataluña también, no repasar los contenidos de los libros de texto que leen nuestros hijos o nuestros sobrinos o tal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que un libro de texto en Cataluña, que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas. Toma ya. Me pareció fantástica la geografía que aprenden los paisanos ahí. En fin, hoy, como saben, queremos felicitar a la policía, a nuestros policías nacionales. Hoy es la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrona de nuestra policía, y ellos son nuestros ángeles de la guarda, y por eso ya siendo hora de que también se lo agradezcamos y luchemos por sus intereses. Nuestro agradecimiento y nuestro aplauso a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La policía tiene que estar para cumplir y hacer cumplir las leyes. Y en todas partes, bueno, hay manzanas podridas en los textos. Lamentablemente vemos como cuerpos de policía, como los Mossos d'Esquadra. En fin, queremos reivindicar a aquellos policías buenos policías en cuerpos como los Mossos d'Esquadra, lamentablemente politizados. Y también lamentamos en ocasiones que haya esas manzanas podridas, como por ejemplo, ahora estamos viendo las actuaciones del comisario José Villarejo. No dudamos que pudiera hacer grandes servicios al Estado desde las llamadas cloacas del Estado, pero con las grabaciones que están trascendiendo en los últimos días estamos viendo también muchas irregularidades y muchas partes oscuras, y algunas muy preocupantes para un Estado de Derecho y para una democracia como la nuestra, en las que se ven involucrados un juez de la Audiencia Nacional, que después sería condenado por prevaricación, Baltasar Garzón, o una fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, que ahora es nuestra ministra de Justicia y sigue sin darnos explicaciones acerca de muchas cosas que se van publicando. Pequeña pausa y les contamos algunas. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia,
pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.